Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Noreli Rodríguez, soy estudiante de Ingeniería Ambiental, pertenezco a la Escuela de Agropecuarias y del Medio Ambiente de la Universidad Nacional y Abierta a Distancia. Vamos a hablar sobre el sistema de tratamiento y disposición final de residuos sólidos como informe de componente práctico sobre el análisis y las bitácoras de los resultados del compostador. La primera actividad que realizamos sobre el compostador casero. Entonces, para realizar ese análisis de las bitácoras del compostador casero, vamos a recordar qué fue lo que inicialmente hicimos para dar como resultado la valoración de nuestro compostador casero. Entonces, en la actividad pasada, lo que hicimos fue hacer una caracterización de los residuos, la separación de la fuente de los residuos sólidos generados en mi vivienda. Los dividimos en orgánicos, ordinarios, plásticos y peligrosos. Teníamos que realizar una recolección durante 8 días. La fecha de iniciación en la que yo empecé a recolectar mi residuo fue el 1 de marzo del 2018 y la fecha de finalización fue el 7 de marzo del 2018. Entonces caracterizamos los residuos húmedos primero. Lo que hicimos fue hacer una separación en la fuente y pesarlos, luego secarlos y determinar los valores secos y los valores húmedos. Entonces realizamos una caracterización de residuos sólidos donde nos ponían una tabla de composición de residuos sólidos domiciliarios con pesos húmedos, donde se determinaba el volumen en kilogramo día y el porcentaje y el total per cápita que utilizamos, o el per cápita que hicimos el análisis para nuestra vivienda. En la segunda tabla fue el porcentaje de la humedad. Entonces el primero fue la humedad, luego el peso seco, y lo mismo, nos dieron unos resultados y ahí es donde determinamos la producción per cápita por habitantes en mi vivienda. Después iniciamos el bitácoras de nuestro compostador diseñándolo. Primero lo que hicimos fue diseñar nuestro compostador, realizamos unas dimensiones y después la construcción de nuestro compostador. Luego los materiales que utilizamos, que en este caso fue el recipiente para elaborar el compostador casero, que era de 34 centímetros de alto por 28 centímetros de ancho. Un recipiente para la recolección de lixiviados, tierra negra y hojas. Entonces en la elaboración el primer paso fueron los materiales, en el segundo aplicar una capa de tierra negra, en el tercer paso aplicar una capa de residuos orgánicos, en el cuarto punto aplicar otra capa de hojas secas, en el quinto punto aplicar más residuos orgánicos y en el cuarto punto aplicar otra capa de tierra. Entonces, como finalización, entonces del compostador casero, aplicamos un poco de agua, humedecimos y pesamos nuevamente nuestro compostador para saber cuánto era el peso aproximado de nuestro compostador casero. Luego tuvimos que realizar unos datos iniciales para saber la altura de los residuos y los sólidos. Entonces la altura de nuestro compostador fue de 19 centímetros y las fórmulas geométricas que utilizamos para saber qué volumen en centímetros cúbicos con el que íbamos a empezar a trabajar. Entonces esta fórmula que ustedes ven aquí es una fórmula que son unas constantes y lo que hicimos fue multiplicar esas dos constantes por la altura de nuestros residuos y para darnos un valor inicial. Ya con ese valor inicial, esto nos va a ayudar para nuestra bitácora del compostador casero, que más adelante les voy a explicar. Entonces, en la bitácora de nuestro compostador casero, entonces inicialmente había que hacer un análisis durante las primeras 5 semanas. Entonces, en la primera semana, pues, el nivel de lixiviados, no hubo lixiviados. ¿Por qué? Porque pues lo hicimos que fue del 1 de marzo al 7 de marzo del 2018, con un peso de 6.5, un volumen de 11.78, como ya lo explicaba, por la fórmula.
que está aquí. Entonces lo que hicimos fue multiplicarla, esas dos constantes, por el diámetro de la altura de nuestros residuos, que era el 19%, dándonos un 11.782 centímetros cúbicos. Y empezamos a realizar un proceso y un seguimiento a nuestro compostador casero semana por semana. Entonces, de la semana 17 a la semana 26, el peso fue de 6 kilogramos, redujo prácticamente 5 gramos. La altura de residuo fue de 18 centímetros, evidenciando que los residuos tendían a reabsorberse también por la humedad, con un volumen de 11.162 centímetros cúbicos. Entonces recordemos que hay que hacer la fórmula con la altura. Entonces cada una de las semanas íbamos haciendo el mismo proceso. Entonces dijimos que en la semana 1 pues el valor inicial era de 11.782, en la semana 2 fue de 11.162 centímetros cúbicos, tuvo una textura semiseca, olor húmedo, un color tonos marrones, y de lixiviados tuvimos 350 mililitros. De observaciones, recolección de residuos orgánicos por 7 días en la vivienda con un resultado de 6.5 kilogramos, textura semiseca con humedad, se observan microorganismos vivos como mosquitos sin mal olor. Entonces aquí podemos observar las fotos, los lixiviados, y continuamos con la semana número 2, que fue del 11 de marzo al 18 de marzo. En esta pudimos observar que el peso varió 5.8, altura de residuo fue de 16 centímetros, el volumen de los residuos fue de 9.922 centímetros cúbicos, con una textura gruesa, un olor con humedad, color marrón oscuro y con lixiviados de 300 mililitros. En la semana con una humedad y descomposición de residuos, humedad y descomposición, olor, humedad y descomposición de residuos, lixiviados 250 mililitros. Observamos en la semana 3, se observa que la altura del compostador disminuye 1 centímetro, manteniendo la misma textura con un volumen de lixiviados de 300, bajando notoriamente de su peso. Entonces, nuevamente, acá podemos determinar la textura seca, los lixiviados, con un peso de 5.8, una altura de residuos de 15 centímetros, un volumen centímetros cúbicos de 9.3.2 centímetros cúbicos, una textura gruesosa, una humedad y una descomposición de residuos, y unos lixiviados de 250. Se observa mililitros. Disminuye el nivel de los residuos del compostador, no en forma muy notoria, la textura es gredosa. Se observan microorganismos vivos, los lixiviados disminuyen ya que se ha presentado un clima cálido y con poca humedad, entonces no determinamos que hubiera muchos lixiviados tampoco. Del 27 de marzo al 4 de abril, un peso de 5.2, una altura de residuos de 14 centímetros, un volumen de 8.682 centímetros cúbicos, una textura gredosa, olor tierra en descomposición, un color negro, lixiviados de 200 mililitros. Para la semana 4 del compostador se toma una textura más gruesa y un nivel de descomposición más fuerte, se evidencian microorganismos y lixiviados huelen a descomposición de residuos orgánicos. Como podemos ver, los lixiviados que tomamos semana a semana cada vez eran más oscuros, se notaban como con gusanos, como con hojitas sequitas. Ya la textura era mucho más gredosa, y para el 5 de abril al 12 de abril
Entonces fue un peso de 4.5 kilogramos, que fue lo que resultó ya de nuestro compostador después del análisis semana a semana, con un peso de 12, con una altura de residuos de 12 centímetros. Como podemos evidenciar en esta foto, la altura era de 15 centímetros y siempre se vio la cantidad que bajó notoriamente. La textura húmeda y el volumen en que terminamos es de 7.441 centímetros cúbicos. Entonces se evidenció notoriamente el volumen de residuos semana tras semana. La textura húmeda agredosa, un olor de residuo orgánico ya en descomposición, un color negro y los lixiviados fueron de 600 mililitros. Se observa notoriamente que el volumen de los residuos se redujo bastante en la última semana de recolección de los lixiviados con evidencia de microorganismos vivos. Los lixiviados presentan un olor a residuos orgánicos descompuestos, textura agredosa, el volumen se aumentó en la última semana, se evidencia en gusanos muertos en los lixiviados. Y por último, los cálculos de estadísticos en análisis bitácoras. Como podemos observar, esto se dividió en 5 semanas, con un peso inicial de 6 kilogramos, la semana 2 5.8 kilogramos con una altura de 18 centímetros, un volumen inicial de 11.162 y un lixiviado de 350 mililitros. En la semana 2, 5.8, 16 centímetros, un volumen de 9.922 centímetros cúbicos, un valor de 300 mililitros de lixiviados. En la semana 3, 5.8, en la semana 9, en la semana 3, 9.32 centímetros cúbicos y 250 mililitros. En la semana 4, 5.2 kilogramos, 14 centímetros de volumen fue 8.682 centímetros, 200 mililitros. Y en la semana 5 fue de 4.5 kilogramos, una altura de 12 centímetros, un volumen de 7.41 centímetros y lixiviados de 600. Entonces acá podemos ver un análisis semana a semana de lo que resultó de nuestros análisis estadísticos. Entonces espero que hayan entendido. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.